La pesadilla con un cuerno. Imagina este escenario: el cielo se oscurece y las profecías finales cobran vida. Los vientos traen consigo un eco de rugidos ancestrales, y la tierra tiembla bajo el peso de una criatura que se creía extinta. El unicornio bíblico, la pesadilla de las Escrituras, regresa no para salvar, sino para desatar un juicio final sobre un mundo que ha olvidado su verdadera y aterradora naturaleza. Este no es un cuento, es una advertencia. Y la pregunta no es si existe, sino si estamos preparados para el caos que traerá consigo. En un contexto apocalíptico, el unicornio puede representar 1. La fuerza del juicio que no puede ser domesticada. Así como el unicornio no se somete al arado ni a la voz del hombre, el juicio divino en el Apocalipsis tampoco puede ser detenido ni negociado. Es inevitable, indomable y absoluto. 2. Una criatura que anuncia el fin del orden humano. El unicornio puede ser visto como un precursor del caos, una señal de que el orden establecido por el hombre será derribado por fuerzas superiores. Esto se alinea con las trompetas y sellos del Apocalipsis, donde criaturas extrañas y eventos sobrenaturales desatan el juicio. 3. Un símbolo de poder divino que separa lo puro de lo impuro. En Salmos 92, el unicornio representa fuerza otorgada por Dios. En el Apocalipsis, los que son marcados por Dios reciben poder para resistir. El unicornio puede ser una figura de ese poder espiritual que se manifiesta en medio del caos. Durante milenios, el unicornio ha sido un símbolo de pureza, gracia y magia. Las historias populares lo representan como una criatura pacífica, un caballo blanco con un solo cuerno que habita en bosques encantados. Pero, ¿qué pasaría si esta imagen fuera una mentira? ¿Y si la verdad fuera mucho más oscura y aterradora? La Biblia, en varias de sus traducciones más antiguas, habla de una bestia poderosa y temible, un unicornio tan fuerte que podía destruir fortalezas y tan feroz que nadie podía dominarlo. Esta no es la criatura de los cuentos de hadas, es un monstruo con una fuerza imparable y un cuerno mortífero, una presencia que infunde pavor. En un mundo al borde del Apocalipsis, las antiguas profecías advierten sobre el resurgimiento de criaturas olvidadas, bestias que regresan para sembrar el caos y el juicio. ¿Podría el verdadero unicornio bíblico ser una de ellas? ¿Podría esta bestia, una vez relegada a la historia, ser parte del preludio de los últimos días? La mera mención de esta criatura bíblica evoca imágenes de poder indomable. Los textos antiguos lo describen como un animal que no se puede atar, que no obedece a la voz del arriero y que se burla de toda resistencia humana. Su cuerno, lejos de ser un símbolo de curación, es un arma de destrucción masiva, capaz de perforar escudos y derribar ejércitos. Es la encarnación del terror natural, un recordatorio de que algunas fuerzas de la creación son demasiado salvajes para ser domesticadas. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras y las leyendas para desenterrar la verdadera naturaleza de esta criatura. Descubriremos por qué el unicornio bíblico no era un ser de luz, sino una fuerza de destrucción que podría estar esperando su momento para volver a caminar sobre la tierra. Si te atreves a explorar esta faceta oscura de la historia, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle y déjanos un comentario con tu opinión. No olvides compartir este video con aquellos que, como tú, buscan las verdades que se esconden en las sombras. Comencemos. La versión King James de la Biblia menciona unicornios debido a un error de traducción de la palabra hebrea reem, que se refiere a un animal salvaje, probablemente el uro o buey salvaje, no al mítico unicornio. Este error se originó en la Septuaginta griega y se ha corregido en traducciones modernas como la Nueva Versión Estándar Revisada y la Nueva Versión Internacional. En la versión King James, unicornio aparece en varios pasajes, como Job 39, donde se describe como un animal fuerte e indomable. Sin embargo, los eruditos bíblicos modernos coinciden en que la palabra correcta es uro o buey salvaje, un animal real y peligroso que existió en la antigüedad.
El rehén. Se cree que el rehén era un animal grande y poderoso, probablemente el uro o uro, un tipo de ganado salvaje extinto. Características de rehén. La descripción del rehén en la Biblia encaja con la naturaleza del uro, no con la del mítico unicornio. La imagen del unicornio. La imagen del unicornio como criatura mágica y mítica es posterior a la época en que se escribieron los textos bíblicos. Importancia de la traducción. La correcta traducción de la palabra rehén es importante para entender el significado original de los pasajes bíblicos y evitar confusiones con la figura mitológica del unicornio. Unicornios. Traducciones bíblicas modernas. Todas las traducciones modernas de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, una de las más populares, traducen la palabra hebrea rehame como buey salvaje. Recuerde que los bueyes, tanto extintos como modernos, tienen dos cuernos. Curiosamente, la mayoría de las traducciones de la Biblia del siglo XVI, como la Biblia de Ginebra de 1587, utilizan la antigua palabra inglesa unicorne, reconociendo la existencia de este animal de un solo cuerno. Los lectores modernos que usan la versión King James pueden comprender y apreciar la existencia de unicornios reales en algún momento de la historia. La infalible palabra de Dios registró y honra la existencia de unicornios reales. Unicornios. Descripción antigua. La existencia de unicornios vivos en la actualidad parece dudosa. El unicornio suele representarse como una criatura poderosa, parecida a un caballo, con un único cuerno alto que sobresale de su cabeza. La palabra, unicornio, solo aparece en el Antiguo Testamento, lo cual no sorprende, ya que el Antiguo Testamento se refiere muchas veces a la naturaleza y al mundo natural, con mayor frecuencia que el Nuevo Testamento. El libro de Job ofrece muchas visiones del mundo natural. Los estudiosos bíblicos estiman que fue escrito poco después del diluvio de Noé. Este libro también incluye descripciones de dinosaurios. Por lo tanto, no sorprende que se mencionen unicornios. El contexto de estas preguntas es Jehová Dios interrogando a Job. Estas preguntas son retóricas, no debían ser respondidas. La respuesta fue un rotundo no. Estas preguntas retóricas, curiosamente, concuerdan perfectamente con la observación de Plinio el Viejo de que el unicornio no podía ser capturado vivo. Tanto Dios como Job sabían que el unicornio no podía ser domesticado, era un animal peligroso. Los pueblos antiguos que amaban y observaban a los unicornios sabían que no podían entrenar a estos poderosos animales para que cuidaran de sus crías como un fiel perro guardián, ni tampoco podían capturarlos, domarlos y domesticarlos para su uso en la agricultura, como hacían con el ganado. Job tuvo que haber estado familiarizado con los animales en la lista de Dios para que la ilustración fuera eficaz. Dios señala en Job 39, que el unicornio por ser grande su fuerza, es inútil para el trabajo agrícola, negándose a servir al hombre o a labrar el valle. Esta ayuda visual le dio a Job un vistazo de la grandeza de Dios. Un animal imaginario de fantasía habría invalidado el propósito de ilustración de Dios. Job 39. ¿Querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre? ¿Atarás tú al unicornio con su coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él, por ser grande su fortaleza, y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él que te tornará tu simiente, y que la allegará en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta. Y olvídase de que los pisará el pie, y que los quebrará bestia del campo. Endurécese para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. En Job 38-41, Dios le recordó a Job las características de una variedad de animales impresionantes que había creado, mostrándole a Job que Dios estaba muy por encima del hombre en poder y fuerza. Job tuvo que haber estado familiarizado con los animales en la lista de Dios para que la ilustración fuera eficaz. Has entrado en los hilos de la nieve y observado los depósitos del granizo.
que reservo para la hora de la angustia. Para el día de la guerra y del combate. ¿Por dónde se difunde la luz? ¿Por dónde se dispersa el viento del este? ¿Quién ha excavado un canal al aguacero? Y ha abierto un camino al rodar de los truenos. Para que llueva en tierras despobladas. En el desierto no habitado, por humanos. Para que empape la estepa desolada. ¿Y brote un vergel en el páramo? ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿O quién engendra el rocío? ¿De qué vientre sale el hielo? ¿O quién pare la escarcha del cielo? Cuando el agua se endurece como piedra. ¿Y se atasca la faz del abismo? Puedes atar los lazos de las Pléyades. O soltar las riendas de Orión. Hacer salir a su hora al zodiaco. ¿Guiar a la osa y a sus crías? ¿Conoces las leyes que rigen el cielo? ¿Y haces que se cumplan en la tierra? ¿Puedes dar órdenes a las nubes? ¿Para qué envíen sobre ti un chaparrón? Usas como mensajeros a los rayos. ¿Qué acuden y te dicen, a tus órdenes? ¿Quién dio sabiduría al dosel de nubes? ¿Y puso perspicacia en mi tienda celeste? ¿Quién sabe enumerar las nubes? E inclina los cántaros del cielo. Cuando el polvo se funde en una masa. ¿Y se pegan los terrones entre sí? ¿Le cazas la presa a la leona? ¿O sacias el hambre de sus crías? Cuando se encierran en sus guaridas. ¿O acechan agazapados en la maleza? ¿Quién da de comer al cuervo? Cuando sus crías graznan a Dios. ¿Y aletean nerviosas por el hambre? La Biblia describe unicornios saltando como becerros. Salmo 29, que viajan como bueyes, y sangran cuando mueren. La voz del Señor quiebra los cedros. Quiebra el Señor los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un ternero. Y al Sarión cual cría de búfalo. Isaías 34. La presencia de un cuerno muy fuerte en esta criatura poderosa y de mentalidad independiente. La espada del Señor está llena de sangre. Está toda empapada de grasa. De sangre de corderos y cabritos. De grasa de vísceras de carneros. Pues el Señor celebra una matanza en Bosra. Un degüello imponente en tierra de Edom. Búfalos caerán con ellos. Novillos junto con toros. Su tierra se empapará de sangre. Su suelo chapoteará de grasa. Posible identidad del unicornio. El elasmoterio, un rinoceronte gigante ya extinto, ofrece otra posibilidad para la identidad del unicornio. El cráneo de 33 pulgadas de largo del elasmoterio tiene una enorme protuberancia ósea en el hueso frontal consistente con la estructura de soporte para un gran cuerno. De hecho, el arqueólogo Austen Henry Laird, en su libro de 1849 llamado Nínive y sus restos, hizo el bosquejo de una criatura de un solo cuerno de un obelisco en compañía de animales bovinos de 2 cuernos. Él identificó al animal de un solo cuerno con el nombre de rinoceronte indio. El unicornio bíblico podría haber sido el elasmoterio. El unicornio mencionado en la Biblia era un animal poderoso que poseía 1 o 2 cuernos fuertes, no el animal de fantasía que se ha popularizado en las películas y los libros. Como sea que haya sido, ahora probablemente ya esté extinto como muchos otros animales. Pensar en el unicornio bíblico como un animal de fantasía es degradar la palabra de Dios, la cual es verdadera en todos los detalles. En diversos fragmentos bíblicos como en Números 23. No hay desgracia a la vista para Jacob. Ni cabe infortunio en Israel. El Señor su Dios está con él. Y como su rey ellos lo aclaman. Dios los está liberando de Egipto. Mostrando la fuerza de un búfalo. No sirven conjuros contra Jacob. Ni adivinación contra Israel. A su tiempo Jacob e Israel escucharán las maravillas hechas por Dios. Es un pueblo que se yergue como una leona. Y como león se pone en pie. No descansará hasta devorar la presa. Y beber la sangre de sus víctimas. Deuteronomio 33.
su gloria es como el primogénito de su toro, y sus cuernos como cuernos de unicornios, con ellos apiñará los pueblos hasta los confines de la tierra, y estos serán los 10 millares de Efraín, y estos los millares de Manasés. Salmos 22. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Isaías 34. La espada del Señor está llena de sangre. Está toda empapada de grasa. De sangre de corderos y cabritos. De grasa de vísceras de carneros. Pues el Señor celebra una matanza en Bosra. Un degüello imponente en tierra de Edom. Búfalos caerán con ellos. Novillos junto con toros. Su tierra se empapará de sangre. Su suelo chapoteará de grasa. Daniel 8. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, y no tocaba tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno visible entre sus ojos. Apocalipsis 9:7. Las langostas parecían caballos preparados para la guerra, en la cabeza llevaban algo semejante a una corona de oro, y su cara tenía apariencia humana. Tenían cabello como de mujer, y sus dientes parecían de león. Sus cuerpos estaban protegidos con una especie de armadura de hierro, y el ruido de sus alas era como el de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate. Sus colas, armadas de aguijones, parecían de alacrán, y en ellas tenían poder para hacer daño a la gente durante 5 meses. El jefe de las langostas, que es el ángel del abismo, se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Pasó el primer desastre, pero todavía faltan 2. El sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Si buscas la palabra, unicornio, en el Nuevo Diccionario Mundial de Webster, dice, unicornio, un animal mítico parecido al caballo con un solo cuerno que crece en la frente. Esto es lo que la mayoría de nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra, unicornio. Pensamos en un caballo con un cuerno que crece en la cabeza. Así es como los unicornios se representan en películas, dibujos animados, pinturas, etc. Ahora, esta no es una criatura real. Este animal es totalmente ficticio. No se han encontrado fósiles ni rastros de estos unicornios. Sin embargo, los unicornios son mencionados en la versión King James y la versión Reina Valera de la Biblia 9 veces, en 5 libros diferentes, por lo menos 5 autores distintos, por Balaam, Moisés, David, Isaías, y hasta el mismo Dios en el libro de Job. Una descripción antigua de un animal similar se encuentra en el libro Historia Natural, una selección de Plinio el Viejo. Describió una criatura a la que llamó monoceros. La describió con cuerpo de caballo, cabeza de ciervo grande sin astas, patas como las de un elefante y cola como la de un jabalí. También dijo que esta criatura tenía un solo cuerno negro en medio de la frente, que medía aproximadamente 1 metro de largo. Añadió que era imposible capturarla viva. Salmo 22, los cuernos de los unicornios son mortales. Sálvame de la boca del león, porque me has oído desde los cuernos de los unicornios. David escribió este salmo profético en particular. Al comparar esta frase con la boca del león, David indica que el poder de un solo cuerno de unicornio era tan letal como la boca de un león. Con esta frase, alude al poder letal de sus peores opresores, comparando sus atrocidades con las del cuerno de un unicornio. Salmo 29. Los unicornios son hermosos. También los hace saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como crías de unicornio. Los unicornios jóvenes debieron ser criaturas de gran belleza y fuerza. Verlos retozar segaramente causaba un gran placer a quienes los veían. Isaías 34, los unicornios en la profecía. Y con ellos descenderán unicornios, y toros con bueyes, y su tierra será empapada de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. El contexto de este interesante versículo no es el pasado, sino el futuro. El profeta Isaías describe la era del reino después de los 7 años de tribulación.
Dios se aseguró de que el profeta usara la palabra específica, unicornios. Los unicornios están extintos, pero este versículo podría sugerir que, durante la era del reino, Dios podría resucitar especies animales actualmente extintas, como los unicornios, los dinosaurios y los dodos. Dado que en tiempos bíblicos existían animales terrestres llamados unicornios, es obvio que debieron ser creados. Dios los creó en el sexto día de la creación, y Adán les puso el mismo nombre que a todos los demás animales, y Noé se llevó un par en el arca. Es posible que Noé fuera el único ser humano que tuvo contacto cercano con unicornios reales. Desafortunadamente, como muchas otras especies del reino animal, debieron extinguirse, aunque desconocemos cuándo. La Biblia King James es un libro de hechos, no de cuentos de hadas. Si podemos confiar en que Dios registrará y preservará su palabra, y menciona a los unicornios, podemos confiar en que los unicornios formaron parte de nuestra historia natural, y tal vez también formen parte de nuestro futuro. No es criatura de cuentos, ni fábula de niños. El unicornio bíblico no se deja montar, no se deja guiar, porque no pertenece al mundo domesticado. Es fuerza pura, juicio sin rostro, y quizás una sombra que cabalga en los umbrales del fin. Cuando el último sello se rompa, ¿será su cuerno el que atraviese el velo entre lo visible y lo eterno? ¿Será su cuerno el que atraviese el velo entre lo visible y lo eterno? Y cuando el cielo se enrolle como pergamino, y las montañas se desmoronen, no serán solo los jinetes quienes cabalguen. El unicornio, fuerza indomable, será testigo del juicio, criatura del caos que no responde al hombre, sino al llamado del Altísimo. ¿Estamos listos para ver lo que no puede ser domado? Tal vez el unicornio no sea una bestia, sino un reflejo de lo que el alma teme. Lo que no puede controlar, lo que viene del cielo sin explicación. En el juicio final, no se trata de entender, sino de estar preparados. Porque cuando lo indomable se manifieste, solo quedará la verdad y el fuego. Así, el unicornio bíblico se desvanece entre los pliegues del tiempo, como una figura que habita el umbral entre lo literal y lo simbólico. En los antiguos textos hebreos, el rehem, traducido en versiones como la Septuaginta y la Vulgata como unicornio, no era simplemente una criatura fantástica, sino un emblema de fuerza indomable, de pureza que no se doblega, de poder que no se domestica. Su presencia en los salmos y en los libros proféticos no apunta a zoología, sino a teología, representa aquello que solo Dios puede dominar, aquello que escapa al control humano. El unicornio bíblico no es el ser delicado de los cuentos modernos, sino una bestia majestuosa, solitaria, imposible de atar. Su imagen nos invita a contemplar lo que es santo, lo que es apartado, lo que no puede ser poseído ni explicado del todo. En él se refleja la tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo creado y lo eterno. Tal vez no se trate de buscarlo en los campos, sino en los misterios del alma, donde lo indomable aún susurra su verdad. Y así, como una sombra que cruza el desierto del texto sagrado, el unicornio se convierte en símbolo, no de fantasía, sino de revelación. Un recordatorio de que hay cosas que solo se comprenden en el silencio, en la contemplación, en el asombro ante lo que no se puede encerrar en palabras.